hay un dato muy preocupante, muy preocupante, y tiene que ver con el impacto que el coronavirus está teniendo en la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. El COVID-19 provocó que millones de personas perdieran su empleo y con ello pues miles de infantes y adolescentes dejaran la escuela. Pero el grave problema es que gran parte de los que siguieron estudiando, de estos niños y jóvenes, adolescentes, pues lo hizo en condiciones tan precarias que su posibilidad de movilidad educativa se redujo entre 25 y 33% respecto a la de sus padres y madres, lo que los pone en riesgo de trabajo infantil y que tengan un empleo precario en el futuro si es que no se logra resolver rápidamente la dinámica de la impartición de educación entre los niños. De esto vamos a platicar con la politóloga e investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ella es Mariana Becerra. ¿Cómo estás, Mariana? Mucho gusto y buenas tardes. Igualmente, Darío, muy buenas tardes. Oye, pues es muy dramático este dato que dan ustedes sobre la movilidad educativa. Esto asumiendo que no se lograra pues resolver en el mediano plazo esta crisis o esta estancamiento en cuanto a la impartición de educación por el COVID. Así es, la investigación que realizamos fue con información de condiciones de vida de las personas, de los recursos del sistema educativo y la presencia del COVID. Comparamos cada entidad federativa, cómo estaba su situación antes de la pandemia y cómo está ahora. Y pues con eso pudimos encontrar mucha información sobre la vulnerabilidad que tiene cada uno. ¿Y qué nos trajo eso? Nos trajo a ver calcular la pérdida de años de escolaridad que se como consecuencia tuvieron la pandemia. Si de por sí ya había una brecha antes de la pandemia entre los más vulnerables y los que tienen más recursos, pues la brecha se agudiza. ¿Y qué pudimos calcular? Que, como dices tú, entre 25 y 33%. De hecho, el Programa Nacional de Naciones Unidas calcula que se perdió 0.6 años de escolaridad entre. ¿Qué significa esto? Que si la educación de los padres tiene que ver con la educación de los hijos, por ejemplo, antes los hijos superaban a sus padres por 2.7 años, podían llegar a niveles más altos que sus padres. Este número se reduce y ya únicamente con cálculos basados en nuestra encuesta de movilidad social que hacemos en el CEI cada 6 años, ese número se reduce a 1.7 años. Entonces, lo que superaban los hijos a sus padres se ve afectado por esta pandemia y en general en América Latina, pues es muy alto ese número en sí, ¿no? O sea, esto pasó no únicamente en México, obviamente en todos los países. Aquí, según Banco Mundial, fueron 1.500 millones de alumnos en 188 países que se fueron a sus casas a estudiar. ¿Qué pasa en América Latina? Pues 74% de los hogares que tenían más ingresos sí contaban con Internet y solamente 23% de los hogares con menos recursos contaban con ese Internet. Entonces, esa brecha digital pues agravó aún más el problema. ¿Y cómo se traduce esto? Pues el Banco Mundial calcula también en América Latina y el Caribe esa pérdida de ingresos futuros a percibir. Esa cifra que mencionabas de 1.7 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 10% de los ingresos totales que se pueden haber obtenido en la región, se pierden por la pandemia. Y también el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que nos atrasamos como 10 años en el avance educativo que pudimos haber tenido. Entonces, en estos mapas que hicimos y esta vulnerabilidad, pues vimos que no es lo mismo en cada estado. México son muchos Méxicos y nos dimos cuenta que los estados se vieron afectados de manera distinta. No sé si te quieres que te platique de eso Sí, sobre sí, las sí, es muy entidades. importante, es lo que te quería preguntar, ¿qué es lo que en Sí, términos de precariedad en cuanto así es. a la recepción de la educación entre los niños ha detectado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en este año de COVID? Sí, sí, pues sí, si esta brecha existía y las escuelas, la única información dura que tenemos de las escuelas en México es el censo que se hizo en 2013 de cómo estaba la situación de las escuelas. Y las cifras son altísimas, son muy graves. No todas las escuelas tienen luz, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Esto es en las escuelas públicas. Ahora, ¿qué pasó con esos niños que los regresaron a sus casas porque no podía haber escuela presencial? Pues regresan a hogares con hacinamiento, con las mismas limitantes, y con más miembros del hogar en la misma domicilio, ¿no? Porque hubo pérdidas de empleo, enfermedad. Entonces la situación era aún precaria
para esos niños que tenían escuelas precarias se van a un hogar precario. Y los chicos de clase media que tenían sus escuelas privadas con todos los servicios, van a un hogar con todos los servicios. Acceso a internet, computadoras, y pues la brecha y la desigualdad se va a pronunciar más. Entonces, en los estados que encontramos, que las entidades con menor movilidad educativa registran mayor riesgo educativo debido a la pandemia. Por ejemplo, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Colima son los que más podrían reducir su movilidad educativa por los riesgos que ya tenían y la asociación que había entre la educación de los padres. Y en contraste, por ejemplo, Chiapas, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Campeche presentaban una combinación de riesgo educativo y educación de sus padres que eran con menos posibilidad de reducir movilidad educativa. ¿A qué me refiero? Estudiamos qué pasaba con las variables educativas en los estados y las variables de salud y las variables de acceso a Internet. Entonces, no siempre las que más tenían casos de COVID tenían menores acceso a Internet, ¿no? Por ejemplo, Chiapas no tuvo tantos casos, pero sus condiciones educativas son mucho más precarias ahorita y antes de la pandemia. Entonces, pues el gobierno tiene que actuar de manera diferente según la región y atender prioridades educativas primero que nada, y que no debe ser el regreso a clases lo primordial, sino poder reducir esa brecha que ya estaba y poder dar las condiciones remediales e inyectar presupuesto, que todos los países de la OCDE lo hicieron menos México. ¿Qué va a pasar, Mariana? ¿Qué va a pasar en la medida en que pues las escuelas no puedan dar clases de manera presencial? Vimos este intento de apertura y parecería que va a salir contraproducente porque se están empezando a detectar cada día más casos de contagio en las escuelas. Así es. Pues si no se regresa a clases, se pueden, hay muchas medidas que muchos países han implementado y muchos estados en México incluso. Hemos platicado mucho y dimos una plática a los profesores de educación media superior en Puebla y vimos cómo ellos diseñaron estrategias específicas para atender a su población, que se dieron cuenta que con televisión no estaban aprendiendo, que no tenían acceso a plataformas y si acaso había un teléfono por domicilio, si había más niños en casa, no podían ayudarlos. Y se inventaron medidas como cuadernillos que les llevaban a sus domicilios los mismos maestros a los niños y los recogían después esos cuadernillos. Entonces, esa falta de interconectividad pues sí va a ser muy grave. La televisión se utilizó para educar a los niños de México porque no había de otra. Esa falta de conectividad, no podíamos hacer plataformas como lo hicieron en las escuelas privadas, con Zoom, con Canvas y todas esas plataformas que sí las utilizaron y eran interacción alumno-maestro de 5 o 6 horas diarias, con el alumno viéndolo en cámara. Esos chicos de clase media no van a tener ese impacto. Sí lo van a tener, por supuesto, todos los países lo están teniendo, pero no como en las escuelas públicas. Entonces, en países, por ejemplo, como de la OCDE, que sí tuvieron, que no tuvieron ese reto de conectividad, el reto fue más bien cómo se organiza el alumno, cómo se autogestiona, cómo le va a hacer para solito hacerlo en su computadora. Esos fueron sus retos. Pero Aquí en México no. cómo está ese dato de que este impacto que están teniendo en este momento, en este año, que quizás se pudiera prolongar un poco más, cómo repercute en su vida, de estudiante, de tal suerte que cuando vayan a buscar un trabajo, pues no tengan la calidad de aprovechamiento que pudieron haber tenido si no se hubiera dado esta crisis? Claro, si lo ligamos al mercado laboral, pues obviamente la educación es un motor para la movilidad social. Si estamos hablando de esa pérdida de años que se está entre 0.6 o 1.77 años, pues ¿qué significa? Que están dejando truncos niveles importantes, ya sea de media superior o incluso de educación superior. Están dejando la escuela. Los datos que encuentra la INEGI con esta encuesta que hicieron de COVID, de 5.2 millones de gentes entre 18 y 29 que dejaron la escuela, pues es altísimo. Entonces, ese costo de oportunidad entre trabajar o estudiar, pues están yendo muchos a trabajar, porque el trabajo es inmediato, se requiere recurso en las familias y el mercado informal es el que es más flexible y más abierto. ¿Y qué pasa? Pues los jóvenes salen a tratar de vender, las mujeres. El mercado informal está sobrerepresentado por mujeres, y nos metemos en ese tema ahora, pero estos jóvenes que no están terminando sus ciclos, pues lo más probable es que acaben en un empleo informal. Sí. En el CEI hemos detectado la importancia de llegar primero, que tu primer empleo sea formal. Eso garantiza que tu escalera ascendente se dé. Ese primer empleo formal, aunque sea el más bajo de la empresa, el más bajo,
ya tienes posibilidad de subir y tener todo lo que implica un empleo formal, la protección social, de un seguro de desempleo, de un seguro de discapacidad, de un seguro para el retiro. Entonces, ese primer empleo se ve esa probabilidad de entrar al primer empleo se ve disminuida por esta falta de, pues esta pérdida de escolaridad, ¿no? Estás Bien. dejando niveles truncos, chicos que se van a trabajar en vez de estudiar, y pues esto va a afectar obviamente pues, la economía del Bueno, país, ¿no? pues qué drama el que nos compartes y el que se desprende de este análisis Hay del muchas cosas Centro buenas de que se pueden Estudios. hacer, Sí, y muchos países han hecho ya muchas lo cosas estaremos buenas. platicando. Si nos lo permites, más adelante lo platicaremos. Sí, Mariana Becerra, politóloga e investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Por lo pronto te agradezco mucho la entrevista. Muy buenas tardes. igualmente, Daría, encantada. Hasta Buenas pronto. tardes.